Timoteo capítulo 3, versículo 14. Timoteo capítulo 3, versículo 14. ¿Sí lo tenemos? Dice la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Señor, le damos gracias. Esta noche te bendecimos, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que nos enseñes tu palabra, que por medio de tu Espíritu Santo hoy, Señor, tú derrames tu gracia, tu piedad, Señor, tu benevolencia, nos enseñes tu palabra para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús y por de gracias. Amén. Bueno, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Bueno, este pasaje en esta carta del apóstol Pablo a Timoteo tiene como título eso, precisamente, el misterio de la piedad. Cuando nosotros oímos o hablamos acerca del misterio, como que tiene algo ahí detrás, como que hay algo oculto, y entonces misterioso, secreto. Y entonces aquí lo que nos dice el apóstol Pablo, toca ese tema, dice que habla acerca de la piedad como el misterio de la piedad. Y entonces, ¿cómo podemos entender lo que dice el apóstol Pablo? Cuando dice misterio se refiere a una verdad, a algo que está oculto. Por lo general es la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Y entonces cuando está hablando acerca del misterio de la piedad, está hablando acerca de una verdad oculta. Hay algo que está detrás de... ¿Y por qué le llama de la piedad? ¿A qué se refiere con la piedad? Cuando habla de la piedad se refiere a ese acto de compasión, de bondad que Dios tuvo con nosotros, los seres humanos, de, siendo Dios, en el caso del Hijo del Señor Jesucristo, hacerse hombre. Por eso dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y entonces, ¿por qué habla acerca de misterio sobre ese hecho? Porque seguramente el apóstol Pablo meditaba, que es una tarea que nosotros debemos hacer, tratando de explicarse, bueno, por qué Dios hizo eso y sobre todo cómo lo pudo hacer, porque si leemos en otros pasajes, por ejemplo, el rey Salomón decía que Dios es tan grande que no habría ninguna casa que él pudiera construir que lo pudiera contener. Y entonces un Dios infinito, un Dios ilimitado, ¿cómo es que se pudo reducir tanto a la condición de un ser humano que es todo lo contrario a Dios? En el sentido de ser tan pequeño, tan débil, tan frágil y sobre todo limitado. Si hay algo que nosotros, los seres humanos, tenemos, son limitaciones. A pesar de que Dios nos hizo, de toda la creación, con más capacidades que las demás, pues comparados con Dios, pues somos muy limitados. Sin embargo, Dios
se hizo así como uno de nosotros. Y siendo así tan grande, tan poderoso, tan ilimitado, se redujo de esa forma. Ahora, ¿qué significa eso? Y ahí es donde está el misterio, que para Dios eso no fue fácil, para Jesucristo no fue fácil. Y cuando le digo que no fue fácil, le estoy diciendo que para Jesucristo fue una batalla, fue una lucha. Si hay algo que a los hombres nos queda difícil, es dejar de ser como somos, ¿sí o no? Nos cuesta. Hay personas que por una u otra razón viven cerca de nosotros y nos conocen tal y como somos, más con defectos que con virtudes. Y es más, nosotros mismos también muchas veces somos conscientes de nuestros errores, de nuestras limitaciones, y quisiéramos mejorar o quisiéramos cambiar eso, ¿sí o no? Y eso, cuando tenemos la conciencia, y sobre todo cuando es malo, uno como que lucha contra eso. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es difícil para uno dejar de ser como ha sido. Es difícil, es complicado. Y esa es y cuando uno quiere cambiar y cuando uno quiere dejar eso, es una lucha. Lo mismo fue para el Señor Jesucristo. Él es Dios, siempre ha sido Dios, porque Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Y entonces cuando Él vino y habitó en un cuerpo, se hizo hombre, Él tuvo que aprender. Por eso dice la Biblia que para Él fue un padecimiento. Él tuvo que aprender a ser un hombre, a comportarse como un ser humano. Y eso fue una batalla, como le digo, muy grande que Él tuvo que dar, que tal vez no la mencionamos, no meditamos en ese esfuerzo, en esa lucha que Él tuvo en su naturaleza, en su forma de ser. Por eso le pongo el ejemplo, y espero que me esté entendiendo, cuando uno se da cuenta de uno mismo, de algo que quiere dejarlo. El apóstol Pablo tuvo esa experiencia, tuvo esa conciencia, y él decía, menciona ahí en una de las cartas, creo que fue a los Corintios, que dice, el bien que quiero hacer no hago, pero el mal que no quiero, eso hago. Y se describe a sí mismo como un miserable, dice, miserable de mí. Y en otro pasaje dice que él golpeaba su cuerpo para que eso que había en él, esas costumbres, eso que estaba en su naturaleza, en su forma de ser, no lo vayan a, decía él, siendo yo como, por decirlo así, instrumento para la salvación de otros, no vaya a ser cosas que yo me pierda. ¿Sí han leído ese pasaje? Y entonces esa lucha la tuvo Jesús, y entonces eso es algo que está oculto, que solamente Él la dio, que seguro no fue fácil, así como para nosotros no fue fácil, pero tiene que ver con la piedad. Él lo hizo porque se apiadó de nosotros, tuvo compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo, Él se hizo hombre ¿para qué? Mejor, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué? Salvarnos. Él es nuestro Salvador y vino para salvarnos. Él es el Mesías, el Salvador. Ahora, cuando Jesús vino, Jesús dijo, un día le preguntaron, ¿tú viniste a borrar la ley? Y Jesús respondió, no, yo no vine a borrar lo que está escrito en la ley, sino que yo vine fue a cumplir lo que está en la ley. Y entonces, exactamente lo que Jesús hizo fue hacerse hombre, Dios hacerse hombre, para nosotros enseñarnos, mostrarnos el camino para llegar a Dios, para llegar al cielo. ¿Amén? Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando en la Biblia leemos el camino, uno de los significados del camino en la Biblia son conductas. Cuando en la Biblia habla de caminos, se refiere a conductas, a comportamientos. Y entonces cuando Jesús dijo yo soy el camino,
Lo que él estaba diciendo es: yo vine fue a enseñarles cómo es que ustedes se deben comportar, se deben conducir como en la casa de Dios, como dice aquí el apóstol Pablo le está escribiendo lo mismo, dice: para que si tardo en ir, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Jesús, eso es lo que decía cuando él dijo: yo soy el camino. Yo vine a enseñarles cómo es que deben de conducirse, cómo es que deben comportarse, cuál debe ser su conducta para que lleguen al Padre. Por eso dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Y entonces quiero que relacionemos esto. Jesús es nuestro Salvador. Él vino a salvarnos. Por la fe en Él, por nuestra confianza en Él, nosotros podemos ser salvos. Amén. Ahora, la pregunta es: ¿cómo somos salvos? ¿O qué es la salvación? ¿O cómo alcanzamos la salvación? Eso es el todo de nuestra fe. Dice la Biblia que el objetivo de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. ¿Cómo nosotros alcanzamos la salvación? ¿Cómo logramos nosotros esa salvación? Nosotros logramos esa salvación siguiendo ese camino. ¿Sí me van a entender? En otras palabras, comportándonos o conduciéndonos como Cristo. Y entonces la iglesia, que somos nosotros, la iglesia de Dios viviente, que es la casa de Dios, aquí a la iglesia la llaman la casa de Dios, tiene que aprender esa forma de conducta, tiene que tener una forma, un comportamiento, una conducta que de tal manera que lo lleve, que la ponga en ese camino que la lleva hacia Dios, que lo lleva, que lo acerca a Dios. Esa es la salvación. ¿Por qué le digo esto? Porque de pronto uno tiene el concepto de salvación como un momento, un acontecimiento que se va a dar en un instante, en un momento de pronto en el que uno se muera o en el que Cristo venga. ¿Sí me entienden? Y entonces, yo en estos días miraba una imagen acerca del rapto. Eran unas imágenes acerca del rapto. Y según como se lo entiende, pues dice la Biblia: estarán dos moliendo, y uno será llevado y otro será dejado. ¿Se han leído eso? Estarán dos en el campo y uno será llevado y otro será dejado. Entonces pasaban imágenes así. Estaban unos niños en el parque cuando una luz resplandecía y desaparecía, y otros quedaban. Pues pueda que sea así, es un misterio también, pueda que sea así, pero muchas veces en nuestra mente queda ese momento y ese concepto, entonces, que la salvación va a ser en ese momento, y no es así. La salvación es un camino. Para que eso no llegue a suceder, nosotros tenemos que, cuando llegue ese momento, haber andado por ese camino, haber transitado por ese camino. ¿Sí me va a entender? También otro ejemplo o otro significado de camino en la Biblia es la vida del ser humano, la forma de vivir, las formas de vivir del ser humano. ¿Sí me va a entender? Y cuando hablamos de la vida del ser humano, por ejemplo, piensa en su vida. Piense cada uno en su vida, y se va a dar cuenta que cuando hablamos de su vida, cuando yo hablo de mi vida está compuesta, está conformada por todos esos momentos que yo he vivido, por todo lo que yo he hecho o lo que he dejado de hacer. Esa es la vida. ¿Ven? Lo que comí, lo que no comí, lo que disfruté, lo que no disfruté, lo que sufrí, lo que reí, lo que lloré, eso es mi vida. Si usted en los años pasados ha llorado mucho, pues su vida de pronto no ha sido muy bien. O si usted ha estado feliz, los años que usted tenga de existencia aquí en la tierra, quiere decir que su vida ha sido buena. ¿Amén? Y entonces, cuando hablamos de vida, también hablamos de camino. Cuando hablamos de salvación, cuando se habla de salvación, se habla de un camino. Y entonces la salvación también está compuesta por todos esos momentos, por circunstancias, por situaciones que se nos presentan en la vida, y nosotros la vamos a alcanzar, la vamos a lograr
dependiendo de cómo sea nuestra conducta en esos momentos, en esos tiempos. Dependiendo de cómo sea nuestra conducta, entonces nosotros estamos siguiendo por el camino de la vida o de la salvación. Y si nuestra conducta no es conforme a Jesucristo, como Él nos enseñó, con las enseñanzas, con los ejemplos, con el modelo que Él nos enseñó, pues seguramente nuestra vida se está yendo por otro lado. Que la Biblia lo describe en Mateo capítulo 7, versículo 14. Ahí habla acerca de la salvación como un camino. Dice, amplio y espacioso es que es el camino que lleva a la perdición, pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida o a la salvación. Entonces miren que salvación no es un momento, no es un acto independiente de nosotros, porque Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Amén? Pero esa salvación no es algo independiente de nosotros, sino que también depende de nosotros la salvación. Jesucristo hizo su parte, venir, dar esa batalla, reducirse de ser Dios a ser hombre, enseñarnos, mostrarnos el camino, las conductas, cómo debemos hacer, qué debemos hacer, pero ya depende de nosotros a lo largo de nuestra vida o de nuestro camino, cómo nos conducimos. Por eso el apóstol Pablo le insistía y le escribía todas estas cosas, le dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte del Dios vivo. ¿Sí? ¿Estamos siendo claros? Ahora, dice aquí, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa lucha, esa batalla que tuvo Jesús para volverse, para comportarse no como Dios, sino como hombre, siendo Dios, para darnos a nosotros ese ejemplo, para mostrarnos el camino, es un modelo también de la lucha que nosotros, la iglesia, tenemos que dar, porque todo Jesucristo es el modelo. Por eso es que dice que la iglesia debe ser una columna o un baluarte, y un baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? ¿Quién me puede decir qué es un baluarte? ¿Qué es un baluarte? ¿Ah? Es una construcción que se hace para resistir ataques, para soportar ataques, para recibir golpes, y entonces la gente construía baluartes y se metían allá para que cuando venían los enemigos, eso que habían construido lo resista y no los maten, o no los esclavicen, o no les roben. Y entonces la iglesia, dice aquí el apóstol Pablo, que debe ser un baluarte. ¿Por qué? Porque la iglesia, nosotros que somos la iglesia de Dios, vamos a ser atacados ¿en qué? Precisamente en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Los ataques, el enemigo, el enemigo, detrás de todo eso pues está el diablo, pero los ataques que la iglesia, sobre todo los cristianos, nosotros como casa de Dios, como iglesia de Jesucristo, somos muy atacados por la forma o por los comportamientos o por las conductas de la gente en el mundo, o del mundo, de los mundanos, de los que no son iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué decimos que son ataques? Porque los comportamientos de la gente en el mundo no son conforme a los comportamientos de Cristo, son contrarios. Por eso dice la Biblia que el que se vuelve amigo del mundo, el que ama las cosas del mundo, el que se apega, el que adopta, el que sigue las cosas del mundo, ¿qué pasa? Se constituye un enemigo de Dios, porque no hay comunión entre Dios y lo del mundo. Porque en el mundo es un sistema que está gobernado por el príncipe de este mundo, que es el diablo y Satanás. Y entonces la iglesia, a lo largo de este camino de salvación, a
a lo largo del camino de la transformación, nosotros estamos caminando hacia arriba. Hay un pasaje que dice así, que caminamos hacia arriba. Mientras nosotros estamos caminando ahí, pues Jesucristo dijo así: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Y esa es una situación, pues, peligrosa para nosotros como iglesia. Estamos aquí en el mundo y es imposible no ver, es imposible no oír, y es imposible también no ser afectados por los comportamientos de la gente del mundo. ¿Por qué? Porque nos relacionamos con gente que no es creyente, ¿sí o no? Vemos gente que no es creyente, la mayoría no es creyente, y entonces estamos expuestos, y muchas veces ver. Por eso es que los jóvenes, por ejemplo, adoptan peinados, modas, formas de hablar, formas de tratarse, comportamientos conforme a los mundanos. Aún en la iglesia, en el culto al Señor, hay iglesias que tienen costumbres que son del mundo, tradiciones que no son, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Es que Jesucristo nació, ¿no? Pero uno no lo ve a Jesucristo celebrando su cumpleaños como lo hacen ahora en el mundo. Y así hay costumbres. Entonces, el hecho de estar en el mundo, nosotros miramos, observamos, y hay cosas, y aún hay comportamientos, como digo, que nos pueden tocar, que nos pueden influenciar, que nos afectan negativamente, y que uno como iglesia de Jesucristo se puede sentir tentado, provocado a comportarse así, a ser así, a hablar así. ¿Sí me puedes entender? Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a ser baluartes y resistir, soportar eso, para que nuestro comportamiento, para que nos conduzcamos en la casa de Dios, que es la iglesia, como debe ser, en la forma como lo demanda, como lo exige, ese camino angosto y estrecho, que es el camino de la salvación. ¿Sí me voy a entender? Eso para que nuestro comportamiento no se salga. Les decía, los comportamientos en el mundo los sacan a la iglesia. Entonces, no somos, pero estamos aquí. Y entonces, les decía hace un momento, el mundo está gobernado por un sistema que no es precisamente el de Dios, sino el del diablo. Por causa del pecado, ya pues los que han asistido a la iglesia por tiempo saben y lo han leído en la Biblia. Ahora, esa influencia de esos comportamientos, conductas, formas de conducirse, formas de vivir, que afectan, que influyen a la iglesia, cuando la iglesia no se para firme y no resiste eso, es lo que en la Biblia y en el lenguaje de nosotros los cristianos se llama contaminación. Cierra un poquito la puerta. Contaminación. Y hay una contaminación que en estos últimos tiempos nosotros como iglesia estamos viendo, en la cual estamos viviendo, está cerca de nosotros y de la cual tenemos que cuidarnos, que la Biblia la menciona exactamente, que es la corrupción. Ese es un tipo es una conducta, es un comportamiento que es especialmente contrario al camino de la salvación. Les decía, especialmente, yo creo que, no sé si, otra vez les pregunto, si a alguno de ustedes les gusta ver las noticias, ve con frecuencia las noticias, ¿sí las ven? Sería bueno que se informe, es bueno estar informado, pero mire que hay algo que
sobre todo en estos últimos días, pero eso no es nuevo, siempre ha estado, pero uno se sorprende cada vez más. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en este país, oír hablar y ver los casos de corrupción que hay en este país, que uno se sorprende y se asombra de los niveles que alcanza. O sea, prácticamente no hay un lugar, no hay un espacio donde no haya corrupción. Ahora, de pronto usted dirá, sí, corrupción, eso ya lo sabemos, pero ese tema, especialmente esa situación, es especialmente peligrosa para la iglesia, porque son comportamientos, son conductas que atacan uno de los dos fundamentos del camino de la salvación para el hombre. ¿Quién me puede decir cuáles son? Estoy haciendo el paréntesis. El fundamento es Jesucristo, pero hay dos columnas, dos pilares en los cuales el creyente, el cristiano, que es pueblo de Dios y el que quiere alcanzar la salvación, tiene que estar bien parado, bien ubicado, bien derecho, donde no tiene espacio para salirse ni a derecha ni a izquierda. Un día a Jesús le preguntaron y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y le dijeron, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? Y Jesús les dijo, el primer y más grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero a Jesús no le preguntaron más, pero Jesús respondió más. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz estas dos cosas y cumples todo lo que está aquí. En estas dos cosas se basa toda la ley y los profetas. Y entonces, especialmente ese comportamiento, esas conductas de la corrupción, en la cual nosotros no somos de eso, pero estamos en medio de esto. Ese tipo de conductas atacan precisamente los dos más grandes mandamientos sobre los cuales se basa toda la palabra de Dios: amar a Dios y amar al prójimo. En esos dos mandamientos se basa toda la palabra de Dios, de ahí se desprende todo. Y Jesús lo dijo así, son palabras de él: si obedeces esos dos mandamientos, vas a cumplir todo y vas a estar bien delante de Dios. ¿Por qué esa corrupción ataca ese fundamento? Porque todo acto de corrupción, toda conducta de corrupción, significa un daño. Mejor dicho, antes de decir esto, ¿qué significa corrupción? ¿Qué entienden por corrupción? La definición de corrupción son tres palabras: daño, destrucción y muerte. Todo lo que se corroe se está dañando, se destruye. Y si es algún ser vivo que se está corrompiendo, corroyendo, porque está bien, por eso huele feo. Y entonces la corrupción significa daño, destrucción y muerte. Todo acto, toda conducta de corrupción produce eso: o un daño, o una destrucción, o una muerte. ¿Y a quién? Al prójimo. No hay un acto de corrupción que no produzca alguna de esas tres cosas, o las tres cosas, en otro ser, en otra persona. Por eso ese tipo de comportamientos, la iglesia tiene que cuidarse de la corrupción. Y ya hablando en términos más
de la sociedad más actuales, más de nosotros, un acto de corrupción es un acto ilegal. Es algo que se sale de lo íntegro, de la integridad, de la verdad, como dice aquí. Por eso es que la iglesia tiene que ser una columna y un baluarte de la verdad. La corrupción va con lo ilegal, se sale de lo legal, se sale del orden, se sale de lo íntegro, se sale de la verdad. ¿Y en qué consiste? ¿Y por qué se hacen esos actos de corrupción? Porque se piensa, la corrupción, mejor dicho, como quebranta ese fundamento, digámoslo así, ese mandamiento sobre el cual se basa toda la palabra de Dios. De ahí empieza a quebrantar otros. Y entonces, por ejemplo, el corrupto, el que hace actos de corrupción, ¿por qué los hace? Porque se coloca primero él y después al otro. Y no le importa obtener su beneficio, sacar su beneficio a costillas de otro, como se dice, sin importarle el daño, sin importarle la destrucción, sin importarle la muerte que le pueda causar a otro. Por eso ustedes como iglesia del Señor, nosotros como iglesia del Señor, debemos tener cuidado, porque como estamos en el mundo, no faltará la oportunidad de que usted venga y le propongan cosas, conductas, comportamientos corruptos que tengan que ver con la corrupción. Y la iglesia tiene que saber cómo conducirse para que sea un baluarte de la verdad, una columna firme, parado, firme en lo verdadero, en lo correcto, en lo íntegro, pensando, como dice la Biblia, en el otro. Lo mismo que quieres que te hagan a ti, hazle a los otros. Yo hace tiempo les conté este caso y no sé si ya se olvidaron. Ustedes se olvidan rápido, les voy a decir otra vez. Una vez yo estaba, a mí me molesta que cuando uno está haciendo fila lleguen otros y se lo quieran saltar. Y a veces uno que lleva horas parado. Y me molesta que hagan eso, que llegue el otro y venga, pague el que va adelante. Y un día a uno pues le tocó conmigo. Yo estaba ahí haciendo fila. Me ruega, por favor, colabore, págueme este recibo. Yo le dije, sí, se lo pago con mucho gusto, pero pídale permiso a uno por uno de los que están de aquí atrás. Si todos le dicen que sí, yo se lo pago. Había como 20 atrás. Y se puso bravo conmigo. Sí, le dije, no, están haciendo fila también. Y están hace rato ahí parados. Si yo le digo, venga, se lo pago, pues, no estoy teniendo... A mí no me gusta que me hagan eso. A mí no me gusta y yo no se lo hice. Y entonces le dije, pídale a uno por uno, desde el último. Si le dice sí, porque si yo se lo pago quiere decir que se los está saltando uno por uno. ¿Y cómo se los va a saltar así tan irrespetuoso? ¿No le parece? Y un ejemplo sencillo, pero de pronto usted en el trabajo en el que está, o de pronto en este camino en el que estamos, usted llega a estar en alguna posición, en alguna condición, y no faltará la propuesta, y no faltará el golpe, pues no suena como golpe, pues así, ¿no? Sino la oferta. Sepa cómo conducirse. Usted como casa de Dios, como iglesia, como columna y baluarte de la verdad. Sea fuerte, sea firme. Porque no es solamente el hecho, así como les decía, no es que cuando llegue ese momento voy a ser salvo, es desde ahorita lo que estoy haciendo, lo que yo haga, de eso va a depender mi salvación. Ahora de pronto dirán, pero no es que es por fe, sí, pero la fe sin obras, esas son las obras. Esas son las obras. Esos son los comportamientos los que me van a llevar a alcanzar esa salvación. No es solamente diciendo que creo. Recuerden lo que dice la Biblia. Muchos le dirán Señor, Señor, y el Señor le dirá, no los conozco. Y ahí dice algo bien interesante. No los conozco. ¿Y qué más les dice?
hacedores de maldad. ¿Ah? Porque ahí dicen, Señor, si predicamos, Señor, si hablamos, si anunciamos en tu nombre, sí dice así, ¿no? Hablamos, pero cuando fueron a hacer, hacían mal. Igual que los fariseos. Por eso Jesús les dijo, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque es que muchos viven, dicen, no, yo creo en el Señor, yo me voy a ir al cielo porque creo. Y no es así tan simple. Por eso el apóstol Pablo le insiste, debes saber cómo conducirte. Ahora, les decía, eso de lo cual estamos viviendo, el Señor me colocó y es necesario hablarlo porque es impresionante como uno ve eso. Es que para ser corrupto, para caer en eso, no se necesita que usted tenga tal vez alguna condición, no. Porque uno se sorprende de gente que no tiene necesidad de serlo y lo es. Uno se pregunta eso, gente que no tiene necesidad de serlo. Y sin embargo, tienen esos comportamientos. De pronto usted puede decir, no, yo no voy a hacer como Pedro, no, yo estoy seguro. Y crea estar firme, tenga cuidado, mire que no caiga. Porque esos comportamientos, le estoy demostrando con la palabra, son hechos en contra del prójimo. Un acto de corrupción siempre se lo hace es obtener un beneficio con el maleficio de otro, a punta o a costas del mal de otro. Y eso es contrario a la salvación. Y eso es antibíblico. Y puede decir yo creo en Dios, pero no se va a salvar. Y puede decir yo amo a Dios y no es mentira, porque la Biblia dice, si tú no amas a tu hermano que ves, que vas a amar a Dios que no ves. Por eso como iglesia, como columna y baluarte de la verdad, nosotros debemos cuidar, por ejemplo, esos dos mandamientos que Jesús los mencionó, que los hablamos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. El amor al prójimo es importantísimo. Es muy importante para la iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesucristo, eso lo coloca entre los primeros lugares. El primero es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo. Esa es la forma de conducirse. Dice la Biblia con respecto a ese tema que uno debe considerar a los demás como superiores a uno, como mejores a uno, y aún preferir el bien del otro a costas del mal de uno, si es el caso. No como los comportamientos de corrupción lo hacen, que es preferir mi bien a cambio del mal del otro. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es anticristiano. Y la iglesia está metida en eso. Ahora, eso no es solamente aquí. Aquí pues estamos en Colombia, que eso está multiplicando como la coca. Pero eso es en todo el mundo, porque ese es el sistema del mundo. Porque el mundo está dirigido, gobernado por el anticristo, contrario a Dios. Entonces, comportamientos, columna y baluarte de la verdad, no se aparte de la verdad. Yo le decía el otro día a Efraín, me decía que un niño le dijo, ve, calladito de tu papá, saca un carro, saca uno de esos carros que tienes allá, pero calladito, no le digas a tu papá. Y él vino y como que se sintió tentado a hacerlo, pero no lo hizo y me contó.
Y entonces yo lo felicité, le dije, muy bien. Le dije, tú mira, métete esto en la cabeza. Siempre que alguien te diga que hagas algo así, a escondidas, calladito, de una vez debes saber que eso te va a traer problemas. Tú no tienes por qué hacer las cosas calladas. Tú no tienes por qué hacer las cosas a escondidas. Hazlas siempre a la luz. Hazlas siempre a la verdad, de frente. Porque todo lo que... Mire, desde ahí, son niños pequeños, desde ahí eso es corrupción. Eso es corrupción. Por eso la iglesia tiene que andar la bandera. Jesucristo dijo así, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Siempre la verdad, nada tapado, nada oculto. Y lo mismo que le dije a Efraín, le digo, todo, siempre que alguien le proponga algo así, calladito, no, calladito, que no sepan, de una vez sepa ya, deséchelo, eso no le va a traer bueno, eso le va a traer problemas, lo va a meter en problemas, seguro. Porque si no, las infidelidades se hicieran así a la luz, ¿no? Calladito, las trampas calladito. Por eso es que el mundo va en ese camino de destrucción y de cada vez es peor, porque cada vez se usa más ese método, esa forma de ser, esa conducta. Cuídense como iglesia del Señor, como le dice el apóstol Pablo. Dice, esto te escribo, esto les digo yo. Sepan cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor. Amén. Cuídense de eso. Porque no es solamente el bien o la situación material. Estamos en un camino de salvación. Y eso tiene que ver con el camino de la salvación. Nuestra conducta, nuestros comportamientos afectan nuestra salvación. Nos pueden llevar para arriba o nos sacan y para abajo. ¿Eh?